El gancho del hospital. Una segunda oportunidad en batas blancas. Acción requerida. Antes de que nos sumerjamos en este alucinante cuento de secretos y segundas oportunidades, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un solo giro. ¿Qué pasaría si, en el momento más desesperado de tu vida, te encontraras cara a cara con la persona que más te esforzaste por olvidar? Conozcan a Elena Vega. Está corriendo hacia la sala de urgencias con su hijo de 4 años, León, ardiendo en fiebre entre sus brazos. Teme perderlo. Pero la conmoción de la enfermedad no es nada comparada con la que le espera. El médico de guardia no es otro que el doctor Julián Cruz, su ex esposo, y el padre de León, un hijo que él nunca supo que existía. Prepárense para una historia cargada de emoción pura, secretos bomba y decisiones que alteran la vida. Están a punto de presenciar un reencuentro catastrófico y descubrir hasta dónde puede resistir el amor, la prueba del tiempo y el profundo resentimiento. Si ya estás al borde de tu asiento, pulsa el botón de me gusta. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en la posición de Elena? ¿Huir o enfrentar la música? Parte WIM. La tormenta y la sala de urgencias. La lluvia golpeaba con furia sobre Barcelona, convirtiendo las calles de la ciudad en una superficie resbaladiza y espejada que reflejaba el amarillo frenético de las farolas. El rugido constante del aguacero parecía amplificar el terror que atenazaba a Elena mientras corría a través de la oscuridad mojada. León aferrado con fuerza a su pecho. León jadeaba, su pequeño cuerpo escaldado por la fiebre, sus ojos entrecerrados, como si luchara por mantenerse abiertos. «Aguanta, mi amor, solo un poco más», susurró ella, su voz un hilo delgado y tembloroso, tratando de proyectar una calma que estaba a kilómetros de sentir. El taxi se detuvo bruscamente frente al Hospital Clínic de Barcelona. Elena casi tropieza al salir, su corazón latiendo a un ritmo aterrador, su cabello empapado pegado a su rostro. El taxista apenas tuvo tiempo de cerrar su puerta antes de que ella se lanzara a través de la entrada iluminada, sosteniendo a León como si fuera lo único precioso que quedaba en el mundo. Adentro, el caos era ensordecedor. Pacientes gimiendo, enfermeras corriendo. El implacable tintineo de los monitores cardíacos y el olor empalagoso a antiséptico mezclado con puro miedo. La voz de Elena era ronca cuando finalmente gritó: «¡Por favor! ¡Alguien ayude a mi hijo!». Una enfermera de triaje se apresuró, recogió algunos detalles frenéticos y la guió a una bahía de tratamiento. Elena colocó suavemente a León en la camilla, pero nunca soltó su pequeña mano. El niño luchaba por respirar, su pequeño pecho subiendo y bajando en jadeos dolorosos y superficiales. Elena le apretó los dedos, rogando en silencio que no fuera demasiado tarde. Entonces la puerta se abrió y su mundo se congeló. Con una bata blanca, con una mirada de intensa concentración, se encontraba el médico de guardia. Su cabello estaba ligeramente despeinado, claramente por las largas horas, pero esos ojos marrones, profundos e intensos, eran inconfundibles. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Era Julián Cruz, el hombre que había amado con la pasión feroz de la juventud, el que había construido sueños y roto promesas con ella, su ex esposo. El hombre que se había marchado, llevándose no solo su matrimonio, sino también la oportunidad de conocer al hijo que ahora yacía frágil y vulnerable en esa cama de hospital. El shock los golpeó simultáneamente. Julián se quedó paralizado en la puerta por una fracción de segundo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sus ojos escanearon a Elena en un silencio aturdido,
y luego se fijaron en León. Su máscara profesional se agrietó. La mirada en sus ojos se suavizó con una realización cruda e incrédula. El niño tenía un parecido imposible de ignorar. La forma de sus ojos, la curva de su boca, incluso la forma en que su ceño se fruncía por la incomodidad. Era como mirarse en un espejo. Pero este no era momento para el pasado. Julián tomó una respiración brusca, acercándose con la compostura profesional que exigían años de experiencia. «Necesitamos estabilizarlo ahora. Oxígeno y acceso intravenoso. ¡Muévanse!», ordenó al equipo. Elena dio un paso atrás, con el corazón destrozado mientras observaba cada uno de sus movimientos. Sentía el miedo por su hijo, pero también el peso aplastante de los recuerdos que se estrellaban sobre ella como un maremoto. Las amargas discusiones, el silencio agonizante, la decisión de no volver a mirar atrás. Y sobre todo, el secreto que había guardado con tanta ferocidad. León. Julián ajustó el oxígeno, revisó su pulso y ordenó las pruebas iniciales. Pero sus ojos no podían evitar volver a mirar a Elena. Había ira, sorpresa, dolor y una pregunta silenciosa que ella conocía demasiado bien. Cuando León finalmente comenzó a responder al tratamiento, Elena soltó un suspiro tembloroso, apoyándose en la camilla para no colapsar. Julián, respirando pesadamente, alzó la mirada hacia ella. Las palabras que salieron de sus labios no eran solo una pregunta, eran una acusación, una herida abierta, un choque de emociones contenidas. «Elena, ¿este niño? ¿Es él mi hijo?», la pregunta hendió el aire como un rayo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Sus manos comenzaron a sudar. Su corazón palpitaba no solo por el miedo a la revelación, sino porque, en el fondo, siempre supo que este momento llegaría. Durante años, había evitado pensar en su reencuentro. Había imaginado 1000 escenarios, 1000 excusas, 1000 formas de huir. Pero ahora, enfrentando esa mirada intensa, no había escape. Intentó responder, pero su garganta se contrajo. El silencio se alargó, pesado con todo lo que quedaba sin resolver entre ellos. Elena sabía que estaba a punto de enfrentar la tormenta que había evitado durante tanto tiempo. León, inconsciente, respiraba con más facilidad, pero su presencia era el vínculo innegable que los ataba de nuevo. Y Julián esperaba, sus ojos ardiendo con exigencia y agonía. Partes 2. La confesión y el costo. El pecho de Elena ardía como si hubiera corrido un maratón. La pregunta de Julián, o más bien, su acusación, resonaba dentro de ella con una fuerza imposible. Su corazón latía tan fuerte que parecía ahogar cualquier otro sonido en la habitación. Miró a León, aún acostado, ahora respirando mejor gracias al oxígeno. Luego, enfrentó a Julián. Sus ojos eran como cuchillas afiladas, firmes, imposibles de engañar. Intentó hablar, pero solo un susurro escapó. «Julián, yo...» Él levantó la mano, cortándola. «No me des excusas, Elena. No soy ciego. Sus rasgos... se parece exactamente a mí. Incluso la forma en que frunce el ceño cuando duerme». Elena desvió la mirada, aferrándose a la mano de su hijo, buscando fuerza. Los recuerdos la golpearon como un puñetazo en el estómago. Descubrir el embarazo días después del divorcio. El miedo a enfrentar el rechazo. El silencio que eligió para protegerse. «Nunca quise ocultar la verdad cruelmente», murmuró, con lágrimas asomando. «Tuve miedo, Julián. Acababa de perderte. Y nuestra separación fue una herida abierta». Julián dio un paso hacia ella. Su voz se ahogó por un momento. «Me robaste el derecho a verlo nacer.
a escuchar su primera palabra, a estar allí cuando dio sus primeros pasos. El cuerpo de Elena tembló. Había verdad en sus palabras, y la culpa la aplastaba. Pero no podía simplemente aceptar la acusación. «¿Y qué hay de ti?», replicó ella, su voz firme a pesar de la emoción. «¿Crees que olvidé el día que te marchaste por la puerta sin mirar atrás? ¿Crees que no recuerdo las discusiones, las palabras que me destrozaron? Estaba sola, Julián, embarazada, aterrorizada, y no tuve la fuerza para creer que me apoyarías». Él se echó un poco hacia atrás, sorprendido por su resolución. El silencio se mantuvo pesado. Luego tomó una respiración profunda y dejó escapar algo que parecía haberse atascado en su garganta durante años. «Intenté encontrarte, Elena, pero el orgullo y el dolor fueron más fuertes, y cuando finalmente me acerqué, era demasiado tarde. Te habías mudado». Elena cerró los ojos, permitiendo que una lágrima cayera. «Temí que si te lo decía, lo negarías. Dirías que no era tuyo. No podía soportar esa humillación. Así que decidí protegerme y proteger a León». Pero la ira en los ojos de Julián se suavizó, siendo reemplazada por algo más doloroso: arrepentimiento. Se pasó una mano por el cabello, caminando en círculos cortos, tratando de organizar sus pensamientos. «Elena, yo nunca negaría a un hijo. Nunca. No me diste esa oportunidad». Sus palabras resonaron dentro de ella, partiéndola en dos. Antes de que pudiera responder, un suave gemido interrumpió la discusión. León se movió en la cama, abriendo lentamente los ojos. Ambos se acercaron al mismo tiempo, instintivamente. «¿Mami?», murmuró débilmente. Elena acarició su rostro, intentando sonreír a pesar de sus lágrimas. «Estoy aquí, mi amor. Todo está bien». Pero luego sus pequeños ojos se dirigieron a Julián. Había curiosidad, inocencia y una conexión silenciosa que parecía imposible de negar. El niño parpadeó varias veces, como si intentara encajar una pieza de un rompecabezas que su mente infantil no comprendía del todo. «¿Eres mi papi?», preguntó con la naturalidad desarmadora que solo un niño podía poseer. El aire pareció desaparecer de la habitación. Elena se llevó una mano a la boca, paralizada. Julián, a su vez, estaba inmóvil. Su pecho subía y bajaba erráticamente. Fue como si todas las discusiones, toda la amargura, todo el pasado hubieran culminado en ese único instante. Se arrodilló junto a la cama, mirando fijamente a su hijo. Sus manos temblaban mientras sostenía las pequeñas manos de León. Su voz salió baja, espesa por la emoción, pero clara. «Sí, León, yo soy tu padre». El niño sonrió, aún débil pero feliz, como si esa simple respuesta fuera suficiente para llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Elena lloró en silencio, su corazón desgarrándose con emociones contradictorias. Miedo, alivio, dolor y una chispa de esperanza. Julián alzó la mirada hacia ella, aún sosteniendo la mano del niño. Ya no había espacio para huir, ni más excusas. «Ahora sé la verdad, Elena, y no importa lo que digas, no me iré de nuevo, ni de él, ni de ti». La pregunta de León lo ha cambiado todo. Pero, ¿creen que es suficiente para que Elena perdone a Julián por el abandono del pasado? ¿O la amargura aún es demasiado profunda? Comenten sus pensamientos más profundos. ¿Estás viendo cómo se desarrolla el drama? Si esta historia resuena contigo, hazme saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios y no olvides compartir este video. Parte 13. El ajuste de cuentas. La habitación del hospital cayó en un extraño silencio después de la declaración de Julián. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho, y el nudo en la garganta le impedía hablar. León, por otro lado,
Parecía satisfecho con la respuesta. Se acomodó en la almohada, aferrándose a la mano de Julián con una confianza instintiva, y pronto cerró los ojos, vencido por el agotamiento. Elena permaneció de pie, observando al padre y al hijo juntos. La escena la golpeó profundamente. Durante años había imaginado este encuentro, temido cada detalle. Pero ahora, viendo la naturalidad con la que León aceptaba su presencia, se sintió despojada de todas las justificaciones que había usado para ocultar la verdad. Julián se quedó arrodillado junto a la cama durante largos segundos, hasta que lentamente se puso de pie, su expresión una mezcla de shock e ira contenida. Caminó hacia la ventana, alejándose de Elena, para no explotar frente al niño. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme, como un veredicto. «Me robaste años de mi vida, Elena». No se giró, continuando mirando hacia la oscuridad. «Y más que eso, le robaste años de su vida conmigo». Elena se mordió el labio inferior, conteniendo las lágrimas. El dolor que sentía no era solo por el peso de la acusación, sino por la comprensión de que él no estaba equivocado. Aún así, tenía que defenderse. «No robé nada, Julián. Yo lo protegí». Él rió, pero fue una risa amarga y herida. «¿Protegiste a quién? ¿A mí? ¿A él? ¿O solo a ti misma?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Elena cerró los ojos y respiró hondo antes de finalmente dejar escapar las palabras que había tragado tantas veces. «Estaba embarazada cuando te fuiste. ¿Recuerdas ese día?». Su silencio fue la confirmación. Por supuesto que recordaba. Las imágenes regresaron con una fuerza devastadora. Era una fría noche de invierno. Elena recordó el sonido de la puerta al cerrarse de golpe después de otra pelea. Las palabras afiladas que se lanzaron como cuchillos. Julián, acusándola de no confiar en él. Ella replicando que estaba harta de sus ausencias, de los turnos interminables, de que su matrimonio pasara a un segundo plano. Ambos cegados por el orgullo, ambos sin voluntad de ceder. Cuando él se marchó esa última vez, su corazón se rompió, pero el orgullo le impidió correr tras él. Días después, la prueba lo confirmó. No estaba sola. Elena abrió los ojos, enfrentándolo ahora. «Pensé en buscarte. Dios sabe que lo hice, pero el miedo fue mayor. Te conocía, Julián. Sabía que el orgullo ganaría. Me aterrorizaba que dijeras que el bebé no era tuyo, que me llamaras mentirosa solo para deshacerte de mí. No pude soportar esa humillación». Julián se volvió hacia ella, y esta vez había más que solo ira en sus ojos. Había dolor, un dolor crudo y sincero. «¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que no sufrí cuando me fui?». Se acercó, con la voz quebrada. «Me acostaba y me levantaba pensando en ti, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero cuando intenté volver, ya no había camino. Ya me habías borrado de tu vida». Elena tragó saliva con dificultad, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. «No te borré. Sobreviví. Es diferente». Por un momento, simplemente se quedaron allí, respirando pesadamente. Como si cada palabra pronunciada reabriera viejas heridas que nunca habían sanado. Entonces Julián dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su voz salió más baja, imbuida de una vulnerabilidad que no recordaba haber visto antes. «No confiaste en mí, Elena, y yo tampoco confié en ti. Nuestro matrimonio no terminó por falta de amor. Terminó porque dejamos que el orgullo ganara». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. Una parte de ella quería negarlo, gritar que él estaba equivocado. Pero en el fondo, sabía que no lo estaba. El recuerdo de cómo se habían distanciado, sin el coraje de luchar de verdad,
Era la prueba. Apoyó la espalda contra la pared, agotada. Quizás tengas razón, pero nada de eso cambia lo que hice. Escondí a León de ti. Cometí un error. Julián se acercó aún más, deteniéndose tan cerca que ella podía sentir el calor de su aliento. No quiero oírte admitir que cometiste un error. Solo quiero saber si aún hay una oportunidad de arreglarlo. Elena tembló. El peso de sus palabras cayó sobre ella como un vendaval. Una parte de su corazón gritaba que sí, que el amor siempre había existido, incluso oculto bajo capas de dolor. Pero otra parte, herida, aún dudaba en creer. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió suavemente. Una enfermera entró, sonriendo al ver a León dormir plácidamente. Está bien, solo necesita descansar ahora. Se fue sin notar la tormenta que se gestaba en el aire. Elena soltó la respiración que contenía. Julián, a su vez, dio un paso atrás, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. Ya no era solo ira, no era solo dolor. Era un amor obstinado, vivo, ardiendo como una llama que se negaba a extinguirse. Parte 4. La noche larga y la verdad. Las horas profundas de la noche se arrastraron en el hospital. El tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de la ansiedad de Elena, cada segundo más pesado que el anterior. Ella se sentó junto a la cama de León, observando a su hijo dormir con una respiración aún frágil, pero más constante. Pasó los dedos por su cabello, aferrándose al gesto para no desmoronarse. La puerta crujió suavemente y Julián entró. Llevaba la fatiga de turnos consecutivos, pero su mirada era firme, decidida. Tenía la postura de un doctor, pero había algo diferente en él esta noche. La expresión de un padre determinado a no marcharse. Necesitará quedarse en observación unos días, dijo, con voz controlada. Pruebas de rutina, monitoreo, nada inesperado, pero debemos ser cautelosos. Elena asintió sin quitar los ojos de su hijo. No me iré de aquí. Yo tampoco. La respuesta fue rápida, casi cortando el aire entre ellos. Ella alzó la mirada, sorprendida. Julián, tienes otros pacientes, otros compromisos. No puedes quedarte atascado aquí. Él se acercó, arrastró una silla y se sentó al otro lado de la cama. Ya perdí demasiados años de su vida. No voy a perder ni un momento más. El silencio que siguió fue denso. Elena quiso discutir, pero la firmeza en su voz no dejaba lugar. Así que solo observó. Durante largos minutos, permanecieron allí, en lados opuestos de la cama, como guardianes del mismo tesoro. León se revolvió en su sueño y dejó escapar un pequeño quejido. Julián se levantó rápidamente, ajustó la almohada y subió la manta hasta la barbilla del niño. Elena lo observó en silencio. Había algo tan natural en la forma en que cuidaba a su hijo que le dolía el corazón. Esa escena era a la vez reconfortante y dolorosa. Una instantánea de lo que pudo haber sido, arrebatado por el orgullo. Pasaron las horas. El hospital, en su ritmo nocturno, se volvió más silencioso. Elena se levantó para estirar las piernas y caminó hacia el pasillo. Las luces frías iluminaban el suelo pulido y el aire olía a desinfectante. Respiró profundamente, tratando de recomponerse, cuando escuchó pasos firmes acercándose. «Te estás obligando a aguantar más de lo que puedes», dijo Julián, deteniéndose a su lado. «Puedo verlo». Ella se cruzó de brazos, como erigiendo una barrera invisible. «He aguantado sola durante años, Julián. Esto no es nuevo». Él la enfrentó, y había dolor en sus ojos. «No tenía por qué ser así. Si tan solo hubieras confiado en mí». Confianza. Elena lo interrumpió, su voz espesa por la emoción.
¿Recuerdas cómo era? Las peleas, el silencio, la distancia. Yo ni siquiera confiaba en mí misma en ese entonces. Julián suspiró, pasándose una mano por el cabello con frustración. Sé que cometí errores, pero... Su voz falló por un segundo antes de recuperarse. Pero nunca dejé de amarte, Elena. Nunca. Las palabras resonaron dentro de ella como un rayo. Elena desvió la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. No digas eso. No ahora. No puedo manejar esto mientras mi hijo está así. Él dio un paso adelante, acortando la distancia. Sé que tú también lo sientes. Lo vi en tus ojos hoy, cuando me llamó papá. No me apartaste porque ya no me amaras. Me apartaste porque tenías miedo. Ella tragó saliva, tratando de mantener el control. Lo que siento no importa, Julián. Lo que importa es León. Por un momento, simplemente se quedaron mirando. La tensión era palpable. Julián levantó lentamente su mano, dudando antes de tocar su brazo. El calor del gesto la hizo temblar, recordándole cuántas veces ese simple contacto la había desarmado en el pasado. «No voy a rendirme», dijo, firme, casi un susurro. «Ni con él, ni contigo». Elena cerró los ojos, respirando profundamente, intentando encontrar la fuerza para resistir. Pero una parte de ella ya estaba cediendo, incluso contra su voluntad. Este hombre que la había lastimado tantas veces, todavía tenía el poder de hacerla sentir viva de una manera que nadie más podría. Antes de que se pudiera dar cualquier respuesta, una enfermera pasó apresuradamente, lanzándoles una mirada curiosa a los dos. Elena se alejó rápidamente, regresando a la habitación. Se sentó junto a la cama de su hijo, pero el eco de las palabras de Julián no abandonaba su mente. «Nunca dejé de amarte». Julián la siguió sin decir nada y volvió a su silla. Permanecieron en silencio, observando a León dormir. Pero había algo diferente en el aire. Una barrera se había agrietado, y no importaba cuán pequeña fuera la abertura, ya dejaba pasar una luz que Elena ya no podía negar. Parte Buove, el punto de inflexión y la promesa. El sol de la mañana se coló por las ventanas del hospital, filtrado por las cortinas ligeras y proyectando patrones dorados en el suelo. Elena despertó con el cuerpo adolorido por la incómoda posición en el sillón. Se enderezó lentamente y miró la cama. León dormía plácidamente, su respiración más constante, su rostro aún pálido, pero más tranquilo. Su corazón se llenó de gratitud, como si cada respiración suya fuera una victoria. Al otro lado, sentado en silencio en la silla, estaba Julián. Sus ojos estaban cansados, su rostro sin afeitar, pero su presencia era firme. No parecía un médico de turno, parecía un hombre haciendo vigilia, alguien que no permitiría que le sucediera nada a su hijo. Elena lo observó durante unos segundos, y un nudo se le apretó en la garganta. Había ternura en esa mirada, y eso la confundió aún más. Él notó que ella estaba despierta y le ofreció una taza de café. «Te traje esto. La cafetería abrió temprano». Elena la aceptó en silencio. El calor de la bebida contrastaba con el frío que sentía por dentro. Tomó un sorbo y suspiró antes de hablar. «No tenías por qué quedarte aquí toda la noche». «Sí, tenía que hacerlo», replicó sin dudar. «Aún no lo entiendes, Elena. No voy a dejarlo de nuevo». Sus palabras la golpearon como un latigazo. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, temerosa de enfrentarlo directamente. El sol parecía brillar solo afuera. Dentro de ella había una tormenta. Hablas como si fuera simple, como si pudieras simplemente decidir quedarte y ya. Julián también se levantó, su voz más pesada. «No es simple, nunca lo fue.
Pero es necesario. He perdido suficiente tiempo. No voy a perder más. Elena cerró los ojos, sintiendo el escozor de las lágrimas. Hablas como si yo fuera la única que cometió un error. Pero tú me dejaste, Julián. Me hiciste creer que yo no era la prioridad. Crié a León sola. Enfrenté noches interminables, cuentas, miedo, todo por mi cuenta. Y ahora apareces y hablas como si pudieras borrar todo eso con unas pocas palabras. Él se acercó, su rostro marcado por el dolor. No quiero borrar nada, Elena. Quiero enmendarlo. Sé que fallé. Fui orgulloso. Ciego. Pero si hay una posibilidad de arreglarlo, lucharé por ella. Por ti. Por él. Elena se giró abruptamente, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no puedo volver a confiar en ti? ¿Y si creo en ti y me abandonas de nuevo? No puedo arriesgarme, Julián. No puedo poner a León en esa montaña rusa emocional. Él dio un paso más cerca, cerrando la brecha. Su voz era firme pero suave. No puedo prometer que nunca estaremos en desacuerdo, pero te prometo que no huiré de nuevo. ¡Nunca! Elena sintió que sus defensas flaqueaban. El recuerdo del hombre que la hizo sonreír tantas veces, que la hizo sentir segura, se mezclaba con el dolor de las noches que lloró sola. Era un conflicto sofocante. La llama del amor aún ardía, pero las cenizas del pasado insistían en cubrirla. Tomó una respiración profunda, tratando de recuperar el control. Hablas como si fuera fácil olvidar lo que pasó, pero no lo es. Lo que sentí no desaparece sin más. Julián se acercó un poco más, hasta quedar a pocos centímetros. No quiero que lo olvides. Quiero que lo recuerdes todo. Pero que elijas creer que podemos ser mejores de lo que fuimos. El silencio entre ellos fue interrumpido solo por el pitido de los monitores. Elena quiso retroceder, pero no pudo. Se sintió atrapada por su mirada, por el calor de su cercanía, por el peso de todo lo que aún existía entre ellos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Entró un médico asistente, con aspecto serio. «Dr. Cruz, necesitamos hablar sobre las pruebas del niño». Elena se congeló, sintiendo que el estómago le daba un vuelco. «¿Qué pasó?». El asistente dudó, mirando a Julián, como si no estuviera seguro de hablar frente a ella. Pero Julián asintió. «Adelante». «Los resultados muestran una complicación. Su estado ha empeorado. Necesitamos actuar rápido». Elena se llevó las manos a la boca, sintiendo que el mundo giraba. El suelo parecía abrirse bajo ella. «No, Dios mío, no». Julián la sujetó firmemente por los hombros, tratando de transmitirle fuerza. «Elena, mírame». Sus ojos ardían con determinación. «Yo me encargaré de esto, personalmente». Ella negó con la cabeza en pánico. «¿Y si fallas? No puedo perderlo, Julián, no puedo». Él la atrajo hacia sí, casi abrazándola. «No fallaré. Nunca he fallado como médico, y ahora que sé que es mi hijo, iré más allá de lo imposible si es necesario». Elena lloró sin control, incapaz de responder. Las manos de Julián le apretaron los hombros, y hubo una promesa tácita en ese gesto, que esta vez no la dejaría sola. Parte 6. La lucha por la vida. El pasillo del hospital parecía más largo que nunca. Las luces frías se reflejaban en el suelo pulido, y el eco del equipo médico empujando la camilla de León sonaba como un tambor de guerra en el pecho de Elena. Ella siguió el movimiento, sujetando la pequeña mano de su hijo hasta el último instante, hasta que la puerta del quirófano se cerró ante ella como una barrera infranqueable. El vacío que siguió fue insoportable. Elena se apoyó contra la pared, con las rodillas débiles, la respiración entrecortada. Su corazón gritaba que entrara, pero sabía que no podía. León estaba ahora en manos de la medicina, en manos de Julián.
Julián salió poco después, vestido con uniforme de quirófano, una mascarilla colgando de su cuello, pero sus ojos estaban fijos en ella. Se acercó, firme, sin dudar. «Estaré ahí dentro. Me encargo yo mismo». Elena se aferró a la manga de su uniforme, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si algo sale mal? Su voz se quebró, rota por el miedo. «No puedo perder a León, Julián. No sobreviviré». Él colocó sus manos sobre sus hombros, obligándola a mirarlo. «Soy médico, Elena. He estado en situaciones difíciles. He visto vidas escaparse por un hilo, pero nunca ha sido mi hijo». Su voz se ahogó, y por un momento, la máscara de certeza casi cayó. «Lucharé por él, como nunca he luchado por nadie». Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran. No tenía otra opción. No podía hacer nada más que confiar. Cuando él desapareció por las puertas del quirófano, ella se quedó sola en el pasillo. Sola con sus miedos, su culpa y sus recuerdos. Caminó hacia la sala de espera y se desplomó en una de las sillas de plástico duro. El reloj en la pared parecía burlarse de ella, cada segundo arrastrándose hacia una eternidad. Intentó rezar, pero las palabras salían rotas por los sollozos. Su mente fue asaltada por los recuerdos. El primer llanto de León, cuando lo sostuvo y juró que nunca lo dejaría. Las noches de insomnio, meciéndolo con canciones improvisadas. El día que cayó intentando caminar y se levantó sonriendo. Resiliente incluso entonces. Cada recuerdo la cortaba como una cuchilla, acompañado por el miedo paralizante de que pudiera ser la última vez. Luego, como una ola inevitable, vinieron los recuerdos de Julián. El primer beso, robado en un pasillo universitario. La boda llena de promesas, los días en que rieron juntos, creyendo que el mundo entero cabía dentro de su amor. Y luego, las peleas, las palabras duras, el portazo, el dolor de perder no solo a su esposo, sino a su mejor amigo. Elena abrazó sus propios hombros, como para protegerse de la soledad. Pero la soledad parecía tener voz propia, susurrando. Debiste habérselo dicho. Debiste haber confiado en él. Mientras tanto, dentro del quirófano, Julián enfrentaba la batalla más importante de su vida. Enmascarado y enguantado, el sudor le corría bajo el intenso foco de la luz. Coordinaba cada movimiento del equipo. Su corazón estaba en conflicto. La mente fría de un médico exigía precisión, pero el corazón de un padre gritaba en desesperación. Cada pitido del monitor parecía resonar dentro de él. Cada variación en los números era como un puñalazo. «Presión estabilizándose», informó una de las enfermeras. Julián mantuvo sus manos firmes, pero sus ojos llenos de lágrimas delataban el peso de todo. «Ahora no en mi guardia. No te fallaré, hijo», pensó. «Perdí años de tu vida, pero no perderé el resto». Las horas se sintieron como días. Elena, en la sala de espera, caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Cada vez que la puerta se abría para un miembro del personal, contenía la respiración, esperando noticias. Pero ninguna llegó, hasta que, finalmente, las puertas se abrieron de golpe y apareció Julián. Caminaba lentamente, quitándose la mascarilla, su uniforme manchado. Elena corrió hacia él, con el corazón en la boca, incapaz de respirar. Su expresión estaba agotada, pero había una luz en sus ojos. «Está bien», dijo, con la voz ahogada mientras una sonrisa contenida se abría paso. «León es fuerte, se recuperará». Elena se llevó las manos a la cara, sollozando ruidosamente, un llanto que mezclaba alivio y gratitud.
Dios mío, gracias, gracias. Antes de poder controlarse, cayó en sus brazos. Julián la abrazó con fuerza, como si ese abrazo fuera el único ancla que los mantenía a ambos en tierra. Apoyó la barbilla en su cabeza, con los ojos cerrados, permitiéndose finalmente respirar. Necesitará cuidados, monitoreo, pero está fuera de peligro. La voz de Julián era baja, pero cada palabra era un bálsamo para Elena. Nuestro hijo vivirá. La palabra nuestro resonó dentro de ella como un latido potente. Por primera vez, Elena no solo sintió miedo, se sintió apoyada. Sintió que ya no estaba sola en esta lucha. Se apartó lo justo para mirarle a los ojos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio entre ellos estaba cargado de algo nuevo, o quizás demasiado viejo para ser ignorado. La certeza de que, a pesar de todo, el amor aún existía allí. Parte 7. El amanecer y un nuevo comienzo. La habitación del hospital ya no se sentía tan sofocante como antes. Las cortinas abiertas dejaban pasar el sol de la mañana, extendiendo una calidez suave que contrastaba con las frías noches que Elena había soportado dentro. León dormía de lado, su rostro apoyado en su pequeña mano, respirando plácidamente. El zumbido constante de las máquinas ya no sonaba como una amenaza, sino como un recordatorio de que lo peor había pasado. Elena ajustó la sábana de su hijo y se permitió sentarse en el sillón, con el cuerpo aún exhausto, pero el alma aliviada. Mientras miraba a León, una sonrisa tímida floreció en sus labios. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, sintió que podía respirar sin el peso aplastante del miedo. Julián entró en la habitación en silencio, cargando 2 bandejas con un sencillo desayuno de la cafetería del hospital. Colocó una en la pequeña mesa y, sin ceremonias, se sentó junto a ella. «Te traje esto. La cafetería abrió temprano», dijo, con voz baja para no despertar a León. Elena aceptó la bandeja sin mirarlo directamente. El olor a café la consoló, pero era imposible ignorar la cercanía de Julián. El silencio que siguió fue incómodo hasta que él lo rompió. No te imaginas lo que sentía ahí dentro, Elena. Su mano tembló ligeramente sobre su rodilla. He estado en muchas cirugías, he perdido pacientes, pero saber que era mi hijo ahí dentro, cada segundo se sintió como un siglo. Ella cerró los ojos, absorbida por la sinceridad de sus palabras. Sé que me equivoqué al ocultar la verdad. Mi voz era gruesa, pero Julián estaba aterrorizada. No era solo miedo a que me rechazaras, era miedo a perderme en ti de nuevo. Pensé que si te marchabas una vez más, no sobreviviría. Él se inclinó hacia adelante, tratando de encontrar sus ojos. No me iré, Elena. Ya no. Hizo una pausa, su voz llena de emoción. Lo prometo. Ella finalmente lo miró, y por un momento vio no solo al doctor, o al hombre que la lastimó, sino al padre que ahora sostenía su propio corazón en sus manos. Y esto la desarmó de una manera a la vez dolorosa y reconfortante. Justo entonces, León se movió y lentamente abrió los ojos. Cuando divisó a su padre, le dedicó una sonrisa perezosa. «Papi, ¿te quedaste?» Julián le devolvió la sonrisa, pasándole una mano por el cabello. «Claro que me quedé, campeón, y voy a quedarme para siempre». Elena sintió que sus ojos se humedecían ante la escena. León parecía feliz, completo, como si siempre hubiera conocido a Julián. Era imposible no conmoverse. «Mami, ¿papi va a vivir con nosotros ahora?», preguntó León, con la inocencia infantil que hacía la pregunta aún más punzante. Elena se congeló. La mirada del niño se alternó entre ella y Julián, llena de expectativa. Abrió la boca para responder, pero Julián fue más rápido.
No sé cómo serán las cosas todavía, hijo, pero sé una cosa. No voy a dejarlos ir a ninguno de los dos. Nunca más. León sonrió, satisfecho, como si esa promesa fuera suficiente. Cerró los ojos de nuevo, relajado, y se durmió a los pocos minutos. Elena, sin embargo, permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Después de unos momentos, Julián rompió el silencio. Sé que no confías plenamente en mí, Elena, y quizás no deberías hacerlo todavía, pero déjame intentarlo, un día a la vez. No quiero volver a tu vida como una tormenta. Quiero volver como un refugio. Elena tomó una respiración profunda, luchando contra la oleada de emociones. Tengo miedo, Julián. Mucho miedo. Yo también. Él sonrió débilmente, melancólico. Pero el miedo no tiene por qué paralizarnos. Solo puede ser un recordatorio de que tenemos algo precioso que perder. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de sinceridad. Elena desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol brillaba alto. Afuera, la ciudad estaba viva, indiferente a la agitación que ocurría dentro de ella. Pero por primera vez, sintió que tal vez podía permitirse creer. No era una decisión tomada, no era el perdón completo. Era solo una grieta, una pequeña abertura que dejaba pasar la luz. Cuando cayó la noche, el hospital se sumió en el silencio de nuevo. León dormía profundamente, y Elena se encontraba junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Julián se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. Elena. Su voz era casi un susurro. ¿Me permitirás intentarlo de nuevo? Ella no respondió de inmediato. Siguió mirando la ciudad, con el corazón en conflicto, su mente tratando de protegerse. Pero, sin darse cuenta, sus manos se relajaron, y cuando Julián extendió la suya, Elena no la apartó. Conclusión: el refugio de una segunda oportunidad. La mañana siguiente amaneció suavemente, con un sol tímido invadiendo la habitación del hospital a través de la cortina entreabierta. El ambiente, antes frío y pesado por el miedo, ahora parecía acogedor. León estaba más enérgico. Sentado en la cama, jugaba con un pequeño coche que una enfermera le había regalado. La leve sonrisa en el rostro del niño era la prueba viviente de que la tormenta había pasado. Elena se sentó a su lado, ayudando a ajustar las sábanas y ofreciéndole sorbos de jugo. Pero su corazón estaba dividido. Por un lado, el alivio de ver a su hijo recuperado. Por otro, la presencia de Julián, que parecía más firme que nunca en su propósito de no marcharse. Él estaba allí, riendo con León, enseñándole a hacer el coche correr por la pequeña mesa. Era natural, tan natural, que Elena sintió una punzada en el pecho. Se sorprendió imaginando cómo habría sido su vida si el orgullo no hubiera ganado atrás. Si Julián hubiera estado presente en cada cumpleaños, en cada noche de fiebre, en cada dibujo infantil pegado al refrigerador. El dolor de la ausencia pesaba mucho, pero también había un soplo de esperanza. Tal vez aún había tiempo para reconstruir. «¡Mami, mira qué rápido hace papi el coche!», gritó León, riendo, devolviendo a Elena a la realidad. Ella sonrió, incluso con lágrimas en los ojos. «Ya veo, mi amor. Ustedes dos están haciendo travesuras». Julián alzó la mirada hacia ella. No dijo nada, pero su sonrisa contenida llevaba a una pregunta silenciosa. «¿Aún me alejarás?». Unas horas más tarde, el médico de cabecera autorizó el alta de León. La caminata fuera del hospital fue simbólica. Elena por un lado, Julián por el otro. Y el niño caminando entre ellos, sujetando sus manos.
Fue como si el destino les ofreciera una nueva oportunidad. Y Elena sabía que necesitaba decidir si aceptarla o no. En el estacionamiento, León corrió unos pasos adelante, distraído por los autos. Elena aprovechó para encarar a Julián. ¿Y ahora qué?, preguntó, con voz baja, casi temerosa. Él dio un paso hacia ella, manteniendo la mirada firme. Ahora quiero demostrar que puedo ser diferente. No solo por ti, sino especialmente por él. ¿Y si no puedo olvidar el pasado?, replicó Elena, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. ¿Y si cada vez que te miro, recuerdo el dolor de la soledad? Julián se acercó un poco más, sin tocarla, solo envolviéndola con el peso de su presencia. No quiero que lo olvides, quiero que recuerdes todo, pero elige creer que podemos ser mejores de lo que fuimos. Elena cerró los ojos, con el corazón acelerado. El miedo seguía allí, pero también el amor. Un amor que nunca desapareció de verdad, solo se enterró bajo el resentimiento. Sabía que no podía huir para siempre. León regresó corriendo, agarrando ambas manos simultáneamente. ¿Podemos ir a casa ahora?, preguntó con la inocencia que unía mundos. Elena miró a Julián, y por primera vez en años, no se apartó. Sus manos permanecieron entrelazadas con las de su hijo, y dejó que el gesto hablara por sí mismo. Esa noche, de vuelta en casa, Elena acostó a León. Él insistió en que Julián se quedara en la habitación. Los dos se sentaron junto a la cama, escuchando al niño hablar sobre el futuro. «Cuando me ponga bien, ¿podemos ir al parque? ¿Los tres juntos?» «Sí, hijo, podemos», respondió Julián, acariciándole el cabello. Elena sonrió, conmovida. «Claro que podemos». León se durmió poco después, y el silencio se instaló en la habitación. Elena y Julián se levantaron lentamente y fueron a la sala de estar. Solos allí, la tensión regresó, pero de una manera diferente. «No quiero huir más de ti, Elena», dijo Julián, su voz firme pero cargada de emoción. «Sé que necesitaré recuperar tu confianza, y estoy dispuesto a invertir el tiempo que sea necesario para eso». Ella tomó una respiración profunda, mirándolo. «Y yo sé que necesitaré aprender a perdonar. No será fácil, Julián». Él se acercó lentamente, hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros. Nada que valga la pena es fácil. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. Cuando sintió sus manos ahuecar su rostro con ternura, no se resistió. El beso que siguió no fue solo una explosión de pasión contenida, sino una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Fue como si todos los años de distancia y amargura se hubieran disuelto en ese instante. Cuando se separaron, Elena apoyó su frente contra la de él y murmuró: «Creo que yo tampoco dejé de amarte nunca». Julián sonrió, con los ojos vidriosos. «Permíteme demostrártelo cada día». Permanecieron abrazados durante largos segundos, escuchando solo el sonido de la respiración del otro. Desde la habitación, el sueño tranquilo de León parecía bendecir esa decisión. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió sola. El amor ha encontrado refugio. Si esta conmovedora jornada te ha emocionado, recuerda suscribirte al canal, dejar un me gusta y comentar historia asombrosa abajo para hacerme saber que estás conmigo. Toca la campana de notificaciones para no perderte el próximo.